Saludos cordiales para quienes nos están escuchando y nos pueden observar en este momento. El tema que se va a tratar en este momento es el estudio del potencial para el aprovechamiento del calor extraído en el enfriamiento por aire de paneles fotovoltaicos. Una corta presentación de mi parte. Mi nombre es Santiago Bustamante, soy ingeniero mecánico, graduado en la Escuela Politécnica Nacional en el 2016. Actualmente soy docente del Instituto Superior Tecnológico Sáchila desde el 2018, asignado a la carrera de Tecnología Superior en Industrial. Como introducción podemos decir que el incremento de la temperatura superficial de los paneles fotovoltaicos tiene como consecuencia directa la disminución del voltaje y por ende de la eficiencia eléctrica. Para contrarrestar este problema, se ha sugerido emplear métodos de refrigeración de paneles por agua, que pueden ser directos o indirectos, o por aire. Este trabajo se va a basar en la refrigeración de paneles con aire, utilizando convección forzada en un ducto rectangular en la parte inferior del panel. El objetivo es estudiar el mejoramiento de la eficiencia de un sistema solar fotovoltaico mediante refrigeración superficial por convección forzada. Y dentro de los objetivos específicos tenemos estudiar el rendimiento y operación de un sistema solar fotovoltaico sin refrigeración. También estudiar el rendimiento y operación de un sistema solar fotovoltaico refrigerado por convección forzada de aire. A la vez, comparar el rendimiento de un sistema solar fotovoltaico con refrigeración y sin refrigeración. También comparar las mediciones reales con los estudios teóricos. Por último, determinar las aplicaciones que pueden adaptarse al sistema solar fotovoltaico para aprovechar el calor rechazado. La metodología de la investigación se basó en un modelo matemático. También se construyó un banco de pruebas para probar este modelo y hacer algunas experimentaciones. Por último, comparamos el panel fotovoltaico con refrigeración y sin refrigeración. En las figuras nosotros podemos observar un esquema del banco de pruebas con los elementos para poder realizar una convección forzada por aire, y en la figura 3 nosotros observamos la ubicación del panel fotovoltaico sin refrigeración. El modelo matemático se basó en un análisis de energía que se realizó en el panel, en el fluido y en la pared posterior. Entonces, tomando en cuenta lo predicho anteriormente, el análisis de energía o el balance de energía se lo realizó. En la primera ecuación, la energía que ingresa por el Sol sale por convección al ambiente, por convección al fluido, la parte interna del ducto, y por convección a la pared posterior del ducto. También, ahora, la energía que está ingresando en el segundo punto de análisis al fluido va a salir por convección al panel y por convección hacia él, la pared posterior del ducto. Por último, el balance de energía que se realizó fue la energía que ingresa a la pared posterior del ducto va a salir por convección hacia el fluido que está circulando dentro del ducto y por conducción hacia las paredes aisladas que tiene el ducto. El fluido totalmente desarrollado se lo analizó para poder tener un fluido uniforme y de esta manera generar una convección forzada y la refrigeración de una mejor manera. Se utilizó para poder calcular la distancia en el cual se desarrolla totalmente este flujo, Reynolds, tomando en cuenta un flujo turbulento. La distancia que en el cálculo se dio es aproximadamente de 2 metros. Analizando las caídas de presión debido al flujo másico, se pudo determinar las características que debe tener el ventilador que va a generar la convección forzada. Nosotros podemos verla a continuación, las características de los elementos que se utilizan. Como podemos ver, tenemos un esquema ya de lo que es el banco de pruebas y dónde va a ir cada uno de los elementos que se colocaron para poder realizar el experimento. Tenemos la entrada de aire,
el ducto para que el flujo se desarrolle, la estructura como tal, como soporte, el ducto de refrigeración, que es el canal que lo podemos ver bajo el panel, aquí está el panel, el mecanismo para variar la profundidad y la salida de aire. Obviamente las termocuplas con las cuales se midió las temperaturas se los colocaron en los puntos estratégicos en la parte superior del. A continuación vamos a revisar los resultados que se obtuvieron, ya acorde a la radiación que recibió el panel fotovoltaico, se obtuvo los valores de temperatura que podemos ver en este momento. ¿Qué es lo que nosotros analizamos? Bueno, se analizó la temperatura del panel teórica y la temperatura experimental. La teórica es la que está indicada con un círculo y la experimental la que tiene una cruz. Y obviamente la línea entrecortada es la radiación. Entonces nosotros vamos a ir viendo cómo conforme la radiación aumenta tenemos una elevación en la temperatura. A 2.5 centímetros, a 5 centímetros nosotros también podemos observar que es la altura que tiene el ducto, porque era lo que íbamos variando, para conocer cuál era la profundidad del ducto a la cual se tiene una mejor refrigeración. A 7.5 centímetros tenemos los siguientes resultados. Y a 10 centímetros, que es lo que se probó, tenemos estos resultados. Analizando estos resultados, nosotros podemos determinar un porcentaje de error, tomando en cuenta los resultados que arroja nuestro modelo teórico. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros nos damos cuenta que la profundidad de 2.5 tiene un error de 7.6% y la de 10 centímetros de profundidad alrededor del 15% de error en la tabulación de los errores. Entonces, también adicional a los errores, nosotros calculamos la eficiencia promedio, ¿ya? O sea, es la transformación de la energía solar en energía eléctrica. Entonces, la eficiencia que nosotros comenzamos a generar, a ganar por medio de la refrigeración, nos damos cuenta que a 2.5 tenemos un porcentaje de ganancia de 3.6% aproximadamente y a 10 centímetros de 1,57. Lo que nos damos cuenta es que conforme aumenta la profundidad, la eficiencia, la mejora de la eficiencia o lo que se gana en eficiencia va disminuyendo. Tenemos los efectos de la radiación en función de la eficiencia eléctrica para una profundidad de 2.5 y nosotros podemos darnos cuenta cómo va mejorando la eficiencia eléctrica y los resultados que tendríamos. El efecto de la temperatura ambiente en función de la temperatura eléctrica para una profundidad de 2.5 centímetros, nosotros podemos verlo aquí. La mejora promedio en la eficiencia eléctrica a una temperatura de 22 a 25 es de 5,2, de 22 a 28 de 3 y mayor a 28 es de 4%. El calor rechazado que nosotros calculamos por medio o lo que se genera por medio del aire que va arrastrando el calor en el panel es de aproximadamente 367.36 vatios, ¿ya? Entonces, si hacemos una comparación de unos 10 paneles, nosotros tendríamos 1281.17 vatios. Entonces, es importante que nosotros podamos conocer esto porque se va a tratar de buscar una aplicación para el calor rechazado. Entonces, las conclusiones que nosotros podemos determinar es el hecho de que el sistema solar fotovoltaico mejoró aproximadamente en 4% en eficiencia para una profundidad de 2.5 centímetros. El estudio refleja que a mayor profundidad existen mayores errores y a una menor profundidad existen mejores eficiencias. Se comprobó que a una mayor temperatura superficial del panel fotovoltaico disminuye la eficiencia y para condiciones ambientales se encontraron rangos óptimos. La radiación solar tiene una tendencia a mantener una mejora en la eficiencia alrededor del 3,5% y la temperatura ambiente de 22 a 25 grados centígrados se obtuvo un 5.2% de eficiencia. El calor rechazado se lo puede utilizar para secar granos, por ejemplo, y obviamente es importante que se pueda seguir con la continuidad de
tenemos la respuesta. Muchas gracias por su atención.